Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a intentar hacerlo rapidito el video porque es largo. Vamos a ver los 10 principios de la economía según el profesor Gregory Mankiw. Estos 10 principios se dividen a su vez en tres partes. Los primeros 4 principios hablan de qué regula la toma de decisiones individuales, qué regula la toma de decisiones al revés. C y S, decisiones individuales. Entonces, el primer principio es que principio número 1, las personas enfrentan disyuntivas. ¿Qué significa que las personas enfrentan disyuntivas? Bueno, es que nada es gratis en la vida. Es un refrán que es muy cierto, ya que para obtener lo que deseamos, por lo general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Por ejemplo, tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Imaginemos ahora que estamos estudiando economía, como en este momento. Mientras miramos este video, es imposible que estudiemos psicología o estemos jugando al fútbol. Para cada hora que dediques a estudiar, tendrías que dejar horas de otras actividades. Ahora imaginemos a tus padres en tus hogares con un ingreso familiar. Por cada peso que deciden gastar, por ejemplo, en alimentos, es un peso menos que podrían destinar a otras actividades. Ahora, atención con esto, que se lo voy a leer textualmente del libro de Mankiw. Cuando las personas se agrupan en sociedades, enfrentan diferentes disyuntivas. La más común es entre alimentos y armas. ¿Qué significa? Que es entre un consumo presente, los alimentos, o bienes de inversión o de consumo futuro, como lo podemos agrupar en armas. Cuanto más gasta la sociedad en defensa nacional, o sea en armas, para proteger sus litorales de agresores extranjeros, tanto menos dinero tendrá para gastar en bienes de consumo, o sea en alimentos, para mejorar el nivel de vida en el país. Asimismo, en las sociedades modernas también es importante la disyuntiva entre un ambiente limpio y un alto nivel de ingresos. Las leyes que exigen que las empresas contaminen menos provocan que aumenten los costos de producción de los bienes y servicios debido a estos costos más altos, o crean una combinación de estas tres variables. Así, aunque las leyes para reducir la contaminación dan por resultado un ambiente más limpio y mejoran la salud, su costo es la reducción del ingreso de los propietarios de las empresas, los trabajadores y los clientes. Vimos la primera disyuntiva, que es que las elecciones implican costos. La otra disyuntiva que enfrenta la sociedad es entre la eficacia y la igualdad, o la eficiencia y la igualdad. Por eficiencia entendemos las propiedades de la sociedad de aprovechar al máximo sus recursos. En el momento en que se diseñan las políticas económicas, estos dos objetivos entran en conflicto. Supongamos una distribución más igualitaria, por ejemplo, asistencia social, seguro de desempleo, tienden a ayudar más a los necesitados. Por otro lado, el impuesto a la renta o a las ganancias, las personas de más éxito contribuyen al financiamiento del Estado. Y estas medidas incrementan la igualdad de la sociedad, pero también reducen su eficiencia. Cuando el gobierno redistribuye ingresos desde los más ricos a los más pobres, reduce también la recompensa al trabajo duro y como resultado las personas tienden a trabajar menos y a producir menos bienes y servicios. El hecho de reconocer que las personas se enfrentan a disyuntivas no indica por sí solo que las decisiones que van a tomar o deberían tomar, sino que es muy probable que los individuos tomen decisiones adecuadas solo si entienden las opciones que tienden a su disposición. Ahora vamos a ver el segundo principio que está relacionado con el primero. El segundo principio es el costo de algo. El costo de algo es aquello que se renuncia
para obtenerlo. En el principio 1, las personas se enfrentaban a disyuntivas de elección, por lo tanto, hay que comparar costos y beneficios. Textual del libro de Mankiw, las decisiones. La decisión de estudiar en la universidad, los principales beneficios serán el enriquecimiento intelectual, tener mejores oportunidades profesionales, pero ¿cuáles serán los costos? Para responder a esta pregunta de cuáles serán los costos, quizá estamos tentados a sumar el dinero que gastamos en matrícula, libros, alojamiento, la comida. Sin embargo, este total no representa la realidad de aquello a lo que renunciamos cuando decidimos estudiar un año en la universidad. Para la mayoría de los estudiantes, el costo más alto de asistir a la universidad es de dejar de ganar el dinero que generaríamos si trabajáramos en vez de ir a estudiar. Entonces estamos en condiciones de afirmar, primer concepto muy importante, que el costo de oportunidad de una cosa es aquello que renunciamos para obtenerla. Así que si tomamos una decisión debemos ser conscientes del costo de oportunidad que acompañan a cada una de las posibles elecciones. Imaginemos un deportista de alto rendimiento como puede ser Messi. Messi o Ronaldo o LeBron James al básquet, la NBA, son muy conscientes del costo que tienen si dejarían de realizar ese deporte para ponerse a estudiar en la universidad. El costo es extremadamente alto. Por lo tanto, no es raro encontrar que deportistas de alto rendimiento pospongan sus estudios en vez de a los 18 o 20 años, sino que porque no vale la pena estudiar en ese momento por el tema del costo que acarrea, sino que los que piensan seguir estudiando lo dejan para más adelante. Vamos con el principio número 3. El principio número 3, las personas racionales piensan en términos marginales. Las personas racionales, acá tendría que poner, piensan en términos marginales. Los economistas, por lo general, suponen que las personas son racionales. ¿Y qué es una persona racional? Son las personas que deliberada y sistemáticamente tratan de hacer lo posible para lograr sus objetivos. Cuando estudiamos economía, encontramos empresas que deciden cuántos trabajadores contratarán y cuánto producirán y a qué precio venderán para maximizar su beneficio. También encontraremos personas que deciden cuánto tiempo trabajarán y qué bienes y servicios desean adquirir con sus ingresos con la finalidad de alcanzar la mayor satisfacción posible. Las personas racionales saben que las decisiones en la vida rara vez consisten en elegir entre lo blanco y lo negro. Por ejemplo, en la cena no tenemos que elegir entre ayunar o comer en exceso. Es más, la decisión consiste en comer un poco más o un poco menos de un plato de fideos, por ejemplo. Cuando se nos avecina, cuando estamos estudiando y se viene un examen, no tenemos que elegir entre estudiar las 24 horas al día o no estudiar nada, sino más bien estudiar una hora más o mirar la televisión en esa hora más. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Voy a correr un cachito, así se ve porque está medio desregulado. Ahí está. Bien. Es importante resaltar que el margen significa borde y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Entonces afirmamos que las personas racionales toman decisiones comparando los beneficios marginales con los costos marginales. ¿Y qué significa esto? Que si realizamos una acción, al realizar una acción, genera un beneficio de 10, un beneficio marginal de 10 y un costo marginal de 8, evidentemente esta persona debe realizar la acción porque su ingreso marginal supera su costo marginal. Puede que les tome a ustedes, chicos, algún tiempo acostumbrarse a esta lógica del pensamiento marginal, pero el estudio de la economía les va a brindar muchas oportunidades y múltiples
para que vayan aplicando este concepto. Vamos con el principio número 4. No me queda lugar, vamos a ponerlo bien acá abajo. No quiero borrar para así lo pueden copiar ustedes. Las personas responden a incentivos. ¿Y qué es esto? Un incentivo es algo que nos induce a las personas a actuar. Puede ser un premio o un castigo. Las personas racionales, fíjense cómo se va relacionando absolutamente todos los principios, del primero al 10º. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman decisiones comparando los costos con los beneficios. Los incentivos son fundamentales en el análisis del funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, si aumenta el precio de las manzanas, se va a disminuir la cantidad de manzanas, pero también el productor decide un aumento en la contratación de los trabajadores para aumentar la producción de manzanas. Por lo tanto, un incremento en el precio por un lado hace que disminuya la demanda y por otro lado hace que aumente la oferta. La influencia de los precios en el comportamiento de los consumidores y los productores es de vital importancia para determinar cómo se distribuye una economía de mercado los recursos escasos. Por lo tanto, el gobierno debe tener en cuenta los incentivos, pues muchas medidas que tomen van a alterar los precios, los costos y los beneficios que enfrentan los individuos y, por lo tanto, su comportamiento. El segundo grupo de estos 10 principios, que son 3, es cómo interaccionan las personas. Entonces tenemos el principio número 5, que eso van a ser principios 5, 6 y 7, vamos a hablar de cómo interaccionan las personas. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Y qué es lo que significa esto, que el comercio puede mejorar el bienestar de todos? El comercio entre dos naciones no es como una competencia deportiva entre la que uno gana y el otro pierde. Por el contrario, el comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes. Para entender por qué sucede esto, piense en cómo es que el comercio afecta a las familias. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, compite con los miembros de otras familias que también buscan empleo. Del mismo modo, las familias compiten entre sí cuando van de compra, ya sea que desean comprar los mejores bienes a los mejores precios. Por lo tanto, podemos decir que en la economía cada familia compite con las demás. Sin embargo, y a pesar de esta competencia, el bienestar de una familia no mejoraría si se aísla del resto. Porque si lo hiciera, si viviéramos aislados, tendríamos que cultivar nuestros propios alimentos, confeccionar nuestra propia vestimenta y construir nuestra propia casa. Así resulta evidente que las familias ganan mucho al comercializar unas con otras. El comercio le permite a cada persona especializarse en las actividades que realiza mejor, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. El comercio les permite a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios y a un menor precio. Por lo tanto, mejora el bienestar de todos. Vamos a pasar al principio número 6. No sé si había dicho en el video, pero esto es muy textual del libro de Mankiw, lo que estamos viendo en los 10 principios, porque la verdad es genial. El principio número 6, los mercados son por lo general un buen mecanismo. Golpeé la cámara. Buen mecanismo
para organizar la actividad económica. Los países comunistas funcionaban bajo la premisa que el gobierno era el más indicado para asignar los recursos que eran escasos de la economía, y por medio de una planificación centralizada se decidía cuáles bienes y servicios debían producirse, en qué cantidad y quién los produciría y quiénes deberían consumirlos. La planificación centralizada se basaba en la teoría de que el gobierno era el único capaz de organizar la actividad económica, de tal manera que se promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. La mayoría de los países que alguna vez tuvieron una economía centralizada la han abandonado este sistema y han tratado de desarrollar una economía de mercado. En una economía de mercado, las decisiones que antes le tomaban de manera centralizada son sustituidas por decisiones de millones de personas y hogares. Las empresas son las responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar. Los hogares, por su parte, deciden dónde trabajar y qué comprar con sus ingresos. Entonces las empresas y los hogares interaccionan en el mercado, donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones. No quiero repetir mucho, pero una economía de mercado es la economía que asigna los recursos por medio de la decisión descentralizada de muchas empresas y hogares que interaccionan en los mercados de bienes y servicios. Mankiw afirma que a primera vista el éxito de la economía de mercado es desconcertante. En una economía de mercado nadie está pendiente del bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En el libre mercado hay muchos compradores y vendedores y muchos bienes y servicios, y todos buscan principalmente su propio interés. La economía de mercado han demostrado que son capaces de organizar con éxito la actividad económica para promover el bienestar general. Pasemos al último principio de cómo interaccionan las personas, que es el número 7, que nos dicen que los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Si la economía de mercado es mejor que la de planificación centralizada, como dijimos en el principio número 6, ¿para qué necesitamos realmente al gobierno? Una de las razones es porque la magia de la economía de mercado solo funciona cuando existe un gobierno que hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son fundamentales en una economía de mercado. Se necesita que las instituciones hagan valer los derechos de propiedad para que estos puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Por ejemplo, un campesino no va a cultivar la tierra si cree que le van a robar su cosecha. Pero existen otras razones por las cuales el gobierno debe intervenir en la economía, además de promover los derechos de propiedad, que va a ser para promover la eficiencia y la igualdad. Los economistas utilizan el término falla de mercado para referirse a situaciones en las cuales el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos de estos mercados. Estas fallas denominada externalidad, que es el efecto, una falla común en la denominada externalidad, que es el efecto de las acciones de las personas sobre el bienestar de otras, como lo pueden ser la contaminación. Otra posible causa es el poder de mercado, que es la capacidad que tiene una sola persona o un pequeño grupo de personas o de actores económicos de ejercer influencia considerable sobre los precios de mercado. En presencia de externalidades o de poder de mercado, una política pública bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. Estaría muy bueno aclarar, que afirmar que el gobierno puede mejorar los resultados del mercado algunas veces, no significa que siempre esté dispuesto a hacerlo. Las políticas públicas no están hechas por ángeles, sino por un proceso político que dicta mucho de ser perfecto. Algunas veces los políticos están
las políticas están diseñadas simplemente para recompensar a quienes tienen más poder político y otras veces están hechas por líderes bien intencionados pero que carecen de información. Y ahora vamos a ver los últimos 3 principios, que es cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces pasemos al principio número 8. El principio número 8 dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Cómo se explican las grandes diferencias que existen entre los niveles de vida de diferentes países y en diferentes épocas? Y la respuesta es muy simple. Casi todas las variaciones en los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de un país. ¿Y qué es la productividad? Es la cantidad de bienes y servicios producidas por cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en aquellos países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia de vida más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento del ingreso promedio. La relación entre la productividad y el nivel de vida también tiene profundas implicaciones sobre la política pública. Cuando pensamos en cómo una medida afectará el nivel de vida, la pregunta clave es cómo afectará esta medida nuestra capacidad de producir bienes y servicios. Para mejorar los niveles de vida, los diseñadores de política deben incrementar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudio, dispongan de las herramientas necesarias para producir bienes y servicios y puedan acceder a la mejor tecnología existente. Pasemos ahora al anteúltimo principio, el número 9, que es cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Cuando se imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Definimos a la inflación como el incremento del nivel general de precios de la economía. ¿Y qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos en que la inflación es alta y se mantiene así por un tiempo, el culpable es un incremento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor del dinero disminuye y del mismo modo, baja la inflación está relacionado con un lento crecimiento en la cantidad de dinero. O sea, si se imprime mucho, aumenta la inflación. Si no se imprime tanto, disminuye la inflación. Pasemos al número 10 y al último de los principios, es que la sociedad enfrenta a corto plazo, una disyuntiva. Volvemos a la disyuntiva. Disyuntiva entre inflación y desempleo. Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es el nivel de precios más alto, a corto plazo su efecto es más complejo y controvertido. La mayoría de los economistas describen los efectos a corto plazo de un incremento del dinero de la siguiente manera. Atención con esto. En la economía un aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel de gasto
total. Por lo tanto, se gasta más en bienes y servicios. Con el tiempo aumenta la demanda. Este aumento de la demanda puede provocar que las empresas aumenten los precios, pero antes de que incrementen los precios y haya inflación, este incremento de la demanda provoca una mayor producción de bienes y servicios y por ende es que se contraten más trabajadores. Un aumento del número de trabajadores contratados va a disminuir el desempleo. Este tipo de razonamiento lleva a la economía a corto plazo a enfrentar una disyuntiva entre la inflación y desempleo. Bueno, esperamos que te haya servido el video. No te olvides de suscribirte al canal, deja tus comentarios sobre los 10 principios básicos de la economía de Gregory Mankiw. Nos vemos la próxima.